Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Martínez y vamos a continuar con la parte de los condicionales. En esta ocasión estaremos viendo condiciones múltiples y retomaremos un poco los operadores lógicos. En los operadores lógicos lo que tenemos son operadores que nos van a asociar dos condiciones, donde las dos se cumplen con una AND, que estaremos poniendo con un doble ampersand, donde los dos se cumplen, que pondremos una OR, que estaremos poniendo doblemente la barra. Me preguntan mucho dónde sale esta barra. Por lo general es la tecla que tenemos en la esquina superior izquierda de nuestro teclado, y el not o la negación es un signo de admiración. Para el operador de AND, o nuestra operación que nos va a unir dos condiciones en caso de que las dos se cumplan, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que si hay cierto dinero, si el dinero que tenemos disponible es mayor al costo de un viaje que vamos a realizar, y además no hay huracán, no sé, en el Golfo, tal vez vayamos a algún lugar o algo, ¿no? Pero la condición es esta, ¿no? Es una condición grande, por así decirlo. Y está formada en realidad por dos partes. La primera es que el dinero esté disponible, ¿no? Y que ese dinero disponible sea mayor al costo del viaje. Y la segunda es que no haya huracán como tal. Entonces vamos a ver la primera, donde si el dinero está disponible es mayor al viaje, nos quedaría de esta forma, ¿no? Dinero disponible mayor al costo del viaje. Y veamos la segunda, donde estaríamos diciendo que si el huracán es igual a n, suponiendo que ingresa una n para decir que no hay huracán, esta sería la segunda condición. ¿Cómo las unimos? Las unimos a través de una y, una AND, ¿no? Que es nuestro operador. Y esta AND en realidad la vamos a sustituir por el doble ampersand, y nuestra condición quedaría como la que tenemos aquí en este ejemplo. Veamos un ejemplo más concreto. En un museo, la entrada a los menores de edad que sean mayores a 2 años van a tener un descuento del 50% en la entrada, ¿no? Entonces se necesita la edad para ver si se aplica o no el descuento. Noten que tenemos una condición doble para aplicar el descuento. La edad tiene que ser superior a 2 años, pero menor a 18 años, ¿no? Y entonces no podemos utilizar la expresión así completa. Lo que tenemos es que dividirla en C. Entonces tenemos que poner si la edad es menor a 2, esta es una condición, y la otra condición es que la edad sea mayor a 2, y la otra condición es que la edad sea menor a 18, ¿no? Entonces tenemos una donde esperamos que esta sea mayor a esta, y la otra donde esperamos que esta sea menor que esta. Y noten que desglosamos esta condición que parecía en una en dos, ¿no? Son dos condiciones. Y entonces, teniendo estas dos condiciones, las he puesto aquí en la parte superior como una tabla de verdad. Y en caso de que las dos se cumplan, entonces estará obteniendo el descuento, será verdadero también, ¿no? En caso de que la edad sí sea superior a los 2 años, pero la edad sea inferior a 18, no sea inferior a 18, es decir, que esto sea falso, quiere decir que la persona tal vez tenga, no sé, 50 años, entonces no se le va a hacer un descuento. Si la edad es menor a 18, eso sí es verdadero, pero la edad no es mayor a 2, entonces tal vez tengamos uno de 1 año, por ejemplo. En ese caso tampoco aplicará el descuento, tal vez ni siquiera pague, ¿no? Y en caso de que ninguno de los dos se cumpla, entonces tampoco se está cumpliendo. Noten que es una tabla de verdad de AND, donde siempre va a ser negativo, a excepción de que las dos condiciones se cumplan. Entonces, nuestra condición quedaría de esta forma: edad mayor a 2 y edad menor a 18, con las dos vertientes. A la hora de generar el código tendríamos este código de aquí. Si la edad es mayor a 2 y la edad menor a 18, entonces sí tiene descuento, si no, no tiene descuento. Noten cómo estructuramos nuestra condición en C++. Veamos ahora el operador OR. Si llega a llover o la temperatura es menor o igual a 15, tal vez hay que llevar suéter, no sé, algo sucederá, ¿no? Entonces noten que tengo de nuevo dos condiciones. La primera es ver si llueve, y la segunda si la temperatura es menor o igual a 15. Sí, entonces quiero verificar que si llueve es igual a una S, diciendo que sí, o que la temperatura sea menor o igual a 15, sería mi segunda condición, ¿no? Y lo estoy uniendo a través de una O. Y esta OR la reemplazamos por nuestro operador doble barra, que quedaría de esta forma. Nuevamente podríamos hacer
unas tablas de verdad para el operador OR. Vamos a hacerlo con este otro caso. En un invernadero, las ventilas se abren si la humedad relativa del aire excede el 60% o si la temperatura excede los 30 grados centígrados. Entonces, si la humedad excede y la temperatura también, se abren las ventilas. Si la humedad excede pero la temperatura no, de todas formas se abre. Si la humedad no excede pero la temperatura sí, también se abre. Si ninguna de las dos excede, es que las condiciones son las ideales y entonces no vamos a abrir. Noten que aquí, al contrario de AND, siempre se cumple la condición, excepto cuando ninguna de las dos se está cumpliendo, ¿no? Son las que tenemos acá. Y bueno, resumiendo esta, tendríamos esta tabla de verdad como tal, pero ahora para el operador OR. Veamos el código para este ejemplo en particular. Entonces, si la temperatura es mayor a 30 o la humedad es mayor a 60, entonces activamos las ventilas, que responde a este diagrama de flujo. Vamos a ver ahora lo que se conoce como condiciones anidadas. Esto nos da la oportunidad de poner una condición adentro de otra. Vean, tengo aquí una condición 1 y adentro de esta condición, en caso de que sea falso, puedo meter una condición 2 y en caso de que sea verdadero, puedo meter otra condición. Y adentro de esta condición, puedo meter otra condición. Noten cómo la condición 4 está dentro de la condición 3, que está dentro de la condición 1, ¿no? Entonces ahí podríamos ir anidando varias condiciones. A partir de la temperatura corporal de una persona, podríamos sacar estas condiciones, ¿no? Si es normal, va a estar entre 36 y menos de 37. Si está entre 37 y 38 es una febrícula. Si excede los 38 es fiebre, pero si supera los 41 es una hiperpirexia, ¿no? Hiperpirexia. Entonces, nuestro diagrama de flujo se vería como el que tenemos aquí. Vamos a ingresar la temperatura, entonces aquí lo leemos del teclado y verificamos si la temperatura está entre 36 y 37, está normal. Si la temperatura está entre 37 y 38, es una febrícula. Si está entre 38 y 41, es fiebre. Y si está o es mayor a 41, es hiperpirexia, ¿no? Entonces, noten cómo pongo una dentro de otro. ¿De qué sirve? En caso de que sea normal, ya terminaría mi programa. Si yo esta condición no la pongo en la parte falsa, a pesar de que lleva lo que es normal, va a volver a evaluar esta otra condición y estaría evaluando otra vez esta condición y estaría evaluando esta condición, aun cuando cayera en la parte falsa y no hiciera nada, ¿no? Lo cual resta procesamiento. Entonces no tendríamos un código pues limpio, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo cómo se vería nuestro código en esta ocasión? Pues tendríamos la condición de que si la temperatura es mayor a 36 y temperatura menor o igual a 37, por el ejemplo que veíamos cuando uníamos dos condiciones con el AND, entonces se imprime la temperatura normal. Si no, entonces ahora sí voy a hacer otra evaluación. Entonces aquí estaría mi segunda evaluación y noten cómo cada una, va a hacer relación a cada una de estas condiciones que tenemos, ¿no? Entonces esta primera condición es toda esta segunda condición que evalúa de 37 a 38 es esta otra, y esta otra que tenemos que evaluar entre 38 y 41 es esta de acá. En caso de ser falsa, estoy evaluando una última condición, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Cuando nosotros hacemos el despliegue de estas condiciones, noten que pusimos muchas llaves y nos quedan muchas llaves. Podemos hacerlo de manera un poco más acotada, quitando las llaves. Decíamos que las llaves van a ser utilizadas cuando tenemos más de una sentencia, pero si solo tenemos una sentencia adentro, podemos quitarlas. Entonces, noten cómo adentro de este if, hay una sola sentencia, pero adentro de este else, todo este else está compuesto por estas sentencias. Pero en realidad todas estas sentencias se resumen en este if, es una sola sentencia. Entonces lo que hacemos es como si elimináramos esta llave, que se estarían eliminando esta llave con esta llave, y entonces me quedaría junto else if. Si yo lo pongo en el mismo renglón, se estaría viendo de esta forma. Lo mismo haría para este otro else if y para este último que tenemos acá. De tal forma que yo tendría este código que
que vemos aquí en la derecha, que es muchísimo más limpio. Espero que haya quedado clara esta otra parte de las condiciones, que poco a poco estaremos subiendo de nivel.